nuestro Dios. Así es que en esta tarde vamos a continuar ya con el tema que estamos finalizando. Recuerden de que hace ya muchos días, hermanos, empezamos este tema, lo que es las demandas del discipulado. Hoy por hoy ya estamos llegando a la parte final de este lindo tema, las demandas del discipulado. Así que bendecimos a todos los presentes de una manera muy pero muy especial. Bendecimos a todos los que se están conectando, hermano, a este programa. Bendiga a mi hermano Mau, que ya está por acá. Así es que gloria al Señor, hermanos, por todo ello. Y el tema que finalizamos con lo que son las demandas del discipulado en esta tarde es sujeción a la disciplina de la iglesia. Sabemos que en la iglesia, hermanos, en la iglesia hay también una disciplina, y no es aquella disciplina, hermanos, que por años se ha usado. Los pastores, la mayoría de pastores han usado este tipo de disciplina, que ellos dicen, bueno, voy a poner en disciplina a determinada persona, y ese por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende en la congregación donde usted esté, y le dicen, bueno, no va a tener privilegios por 3 meses, no va a tener privilegio por 6 meses, no va a tener privilegio por 1 año, y la iglesia se acostumbró a esta llamada disciplina. Entonces dice, bueno, es que el hermanito tal está en disciplina, la hermanita tal está en disciplina, y por esta razón es que no puede servir. Vamos a ver, hoy vamos a poder ver, hermanos, lo que en realidad es disciplina, porque resulta ser de que se le ha dado una mala interpretación, hermanos, a esta palabra de disciplina, a esta frase de disciplina, algo que en realidad no es lo que la gente lo ha hermanos, interpretado. Esa disciplina que pone el pastor, que a usted lo sienta, hermanos, allá en la última banca, que a usted lo deja ya sin privilegios por un determinado tiempo, en realidad eso no es disciplina, eso se llama castigo. Eso se llama castigo, y no es eso lo que dicen las Sagradas Escrituras. Viene la persona y dice, es que está en disciplina y no va a servir, por 2 meses no va a servir, por 1 mes no va a servir. Eso no es disciplina, eso se llama castigo. Amado pastor, usted que ahora está aquí en este programa y usted está escuchando lo que su servidor está enseñando, y usted que dice, bueno, ya me vino a derribar la teoría que yo tenía, qué pena con usted, amado pastor, pero la idea de este ministerio Levántate y Resplandece, es poder enseñar a la gente, poder llevar a las almas, hermanos, un mensaje claro de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. No venimos aquí a engañar absolutamente a nadie, no venimos aquí a meterle palabras huecas, sabidurías falsas, conocimiento falso, sino un conocimiento, hermanos, que es de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón le llamamos que es un castigo? Porque una disciplina de verdad, si usted, amado pastor, usted me está diciendo que está poniendo en disciplina, vamos a poner un ejemplo, está poniendo en disciplina al hermano Simón, está poniendo en disciplina al hermano Pedro, si usted está poniendo en disciplina a estos 2 personajes, significa, mi hermano, ponga atención a lo que le voy a decir, significa que usted, desde el día de hoy que usted puso a estos personajes en disciplina, entonces usted va a estar orando con ellos, usted va a estar ayunando con ellos, usted va a estar leyendo la palabra con ellos, usted va a llevar ese seguimiento, hermanos, va a dar ese seguimiento, entonces, paso a paso, mano a mano con cada uno de ellos. Quitarle los privilegios a alguien no es ponerlo en disciplina. Quitarle los privilegios a alguien es ponerlo en observación para ver qué fruto es el que da. ¿Me están entendiendo? Bendecimos a todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía del mundo que hoy se están conectando a este programa. Le bendecimos de una manera muy especial a todos los hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía, aquellos directores del CLB, aquellos directores de Patrimonio Histórico, aquellos directores de jóvenes, aquellos directores de superintendentes de escuela dominical, aquellos que son directores, hermanos, del cuidado pastoral. Le bendecimos a todos ustedes en esta tarde. Así es que, ahora bien, entonces nos estamos dando cuenta, hermano, entonces, ¿qué es la disciplina? El tema es sujeción a la disciplina de la iglesia.
Entonces, ¿cuál es la disciplina de la iglesia? Ya que no es entonces lo que te han enseñado a ti por años. Ok, vamos a sentar al hermano, lo vamos a poner en disciplina. No, señor, corrección, esto no es disciplina. Lo están castigando. Dice, lo vamos a sentar por esto y esto. Ese es un castigo. Cuando a alguien, vuelvo y repito, cuando a alguien se le va a prescindir de sus servicios para que no predique, para que no cante, para que no presida, para que no sirva a la iglesia, a este personaje se está poniendo en observación. Observación no es lo mismo, hermanos. Observación no es lo mismo que disciplina. Apréndase esto usted. Si a usted se lo habían enseñado mal, pues hoy venimos a enseñarle lo que verdaderamente nos dicen las Escrituras. En algunos lugares, hermano, hace unos años, impartí conferencias en algunas iglesias donde tenían una banca, cuando existían las bancas en aquellos años. Hermanos, una banca de color negro. Y recuerdo en una ocasión que pregunté a un diácono, ¿y esta banca para qué es? ¿Y por qué es en negro? Es que acá el pastor sienta a los que están en disciplina. Y me quedé yo, ¿a qué le llama disciplina este pastor? Disciplina es, usted estudia en el diccionario, una disciplina es una persona que es bien ordenado. ¿Qué es una disciplina? Una persona, hermanos, que llega, se presenta, si la camisa es manga larga, la llega hasta acá con esos botoncillos bien amarrados, esto hasta acá, hermanos, bien presentado. Esa es una buena disciplina, eso es disciplina. Por eso se lo dije antes, disciplina, lo que han malinterpretado la gente. Lamentablemente, hermano, las iglesias han malinterpretado esta frase disciplina. Al castigo ellos le han llamado disciplina. Eso no es disciplina, señores. Usted tiene que entender verdaderamente qué es una disciplina. Una persona que es puntual, que llegó puntualmente, esto es disciplina. Una persona que se le dijeron va a predicar 30 minutos y no se pasó esos 30 minutos, esto es disciplina. Una persona que pusieron a presidir y le dijeron usted va a presidir, entonces esta persona llegó, se presentó, saludó, empezó el tiempo de lectura, tiempo de alabanzas, esto es disciplina. Una persona que le dijeron usted va a cantar, nada más va a adorar con un cántico y no se robó el tiempo, no cogió 2 cánticos, 3 cánticos, 4 cánticos, esto es disciplina. ¿Se da cuenta, hermano, cómo se ha malinterpretado todo? Por no tener un conocimiento. Entonces, hoy estaremos hablando acerca de la disciplina de la iglesia. Y para esto, hermanos, les quiero invitar que vayamos a las Escrituras. Vamos a ir a las Escrituras. En el Evangelio, hermanos, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9 y versículo 14. Evangelio de San Mateo, el capítulo 9 y el versículo 14. Y vamos a empezar, hermanos, con los versículos de la disciplina. En la iglesia, hermanos, hay disciplina. Y cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de un hombre como lo dije en el programa de la mañana. No estoy hablando de un hombre determinado, de cuadrangular, de príncipe de paz. No estoy hablando de esos nombres. No estoy hablando de la iglesia del Señor. Ahora, ¿quién es iglesia? La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Eso es iglesia. Por eso es que siempre hemos enseñado a lo largo de los años que donde quiera que se reúna un grupo de hermanos a adorar a Dios, esa es la iglesia del Señor. No importa si estás debajo de un puente, no importa si estás en una enramada, no importa donde usted esté, mi hermano, esa es la iglesia. Porque la iglesia es usted. La iglesia somos nosotros, mi hermano Mau. La iglesia somos nosotros, la iglesia del Señor. Ahora bien, vemos acá, dice que en el Nuevo Testamento hay palabras griegas relacionadas
con el discipulado. Hay palabras griegas relacionadas con el discipulado, y el hermano Mau, que ahora está estudiando todo lo que es el comentario del Nuevo Testamento, el hermano Mau se está dando cuenta de que hay muchas frases que hoy por hoy la iglesia las desconoce. Algunos por falta de conocimiento no lo han enseñado a la iglesia, otros por miedo, otros porque no pueden desarrollar tal vez esos temas. Entonces se les ha complicado y se han quedado ahí atados. Vemos por acá, por ejemplo, la primera frase griega, mátetes, que significa aprendiz, un discípulo, uno que aprende con esfuerzo de su maestro. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 9, el versículo 14. Y vean lo que nos dice, mis hermanos, por acá la palabra de Dios. Dice, entonces se le acercaron, ¿quiénes? Los discípulos de Juan, diciendo. ¿Quiénes fueron los que se acercaron? Porque Juan también tenía discípulos. Juan también tenía seguidores. Entonces dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Vea la pregunta que le hacen ellos al maestro. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, dos grupos diferentes. Aquí encontramos el grupo, los discípulos de Juan, y encontramos también el grupo de los fariseos. Los discípulos de Juan ayunaban y los fariseos también ayunaban. Entonces, ¿cómo es eso, hermano, que de pronto tú escuchas y hablan de los fariseos como si fueran un personaje que nunca creyeron en Dios, o que nunca se dieron cuenta quién era Dios? ¿Ha escuchado usted? Inclusive hoy por hoy, hermanos, hay mucha gente que en forma de sarcasmo le dicen, es que tú eres fariseo, porque creen que los fariseos no conocen. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos, hermano Mauricio? ¿Quiénes eran verdaderamente los fariseos? ¿Eran personas que estaban ajenos a las Sagradas Escrituras? ¿Eran personas que no conocían nada de Dios? ¿Quiénes eran los fariseos? Porque si les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿quiénes eran los discípulos de Juan? Pues probablemente todos me van a contestar. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan el Bautista? Pero cuando hacemos esta pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? Entonces, ¿qué me diría usted? ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos, hermanos, no eran ajenos a las Sagradas Escrituras. Así es, Mao. Los fariseos eran maestros de la ley. Los fariseos eran hombres y mujeres que conocían la ley. Los fariseos eran hombres y mujeres que estaban dispuestos a matar si veían que alguien no cumplía con la ley mosaica. Estos eran los fariseos. Entonces, cuando usted va a hablar con un fariseo, va a hablar con una persona que sí conoce de Biblia. Se da cuenta cómo se le da una mala interpretación a muchas frases, simplemente por llevarle la corriente a los demás. Los fariseos eran personas, hermanos, que manejaban, sabían lo que decía Génesis, sabían lo que decía, hermanos, Éxodo, sabían lo que decía Número, sabían lo que decía Levítico, sabían lo que decía Deuteronomio. Eran hombres que conocían la ley. Eran hombres, hermanos, de que la conocían muy bien lo que decía la ley. Y ellos, por supuesto,
ayunaban también. Por supuesto que ellos ayunaban también. Por supuesto que ellos se reunían también en las sinagogas para hacer sus oratorias, para hacer sus programas, para hacer sus rogativas también. Por supuesto que lo hacían, como muchos hoy. La pregunta es, ¿los fariseos eran discípulos? No, Señor, no eran discípulos. ¿Por qué? Porque resulta ser, hermano Mau, que el fariseo, como tiene todo el conocimiento, entonces muchos fariseos se creían sabios en su propia opinión, como muchos de hoy, sabios en su propia opinión. Los discípulos de Juan eran personas aprendices, personas que estaban aprendiendo, personas que estaban dispuestos a desaprender para aprender. Un fariseo no desaprende, sino que un fariseo llega y le dice a usted, si a usted le enseñaron de esa manera, a mí me lo enseñaron diferente. Y como usted pertenece a otra religión y yo pertenezco a esta, entonces por eso no coincidimos. Un fariseo le va a hablar de esa manera. Porque el fariseo le va a hablar a usted de religión. El fariseo le va a decir a usted, voy a usar nombres que probablemente no existan dentro de las congregaciones, por aquello de... Un fariseo le va a llegar y le va a decir, es que yo soy de la iglesia Neblina. Y el otro le va a decir, yo soy de la iglesia Lluvia. Y el otro le va a decir, yo soy de la iglesia Playa. ¿Sí? Espero no hayan esos nombres, y si los hay ya es demasiada coincidencia, porque lamentablemente ahora de todos hay. Entonces, hermanos, el fariseo va a llegar y le va a decir, es que a mí me formaron en iglesia Playa y esto es lo que yo aprendí. Y qué pena con usted, señor fariseo, qué pena con usted, porque yo no aprendí en la iglesia Playa, yo aprendí en la iglesia de Jesucristo. Yo no estoy aprendiendo de la iglesia Lluvia, yo no estoy aprendiendo de la iglesia Playa, yo no estoy aprendiendo, hermano, yo estoy aprendiendo de Jesucristo. Esa es la gran diferencia que hay, hermano, con las personas de que quieren servirle al Señor. Usted se va a topar con personas, dices que yo me formé aquí en este determinado lugar y esto fue lo que me enseñó el fulano, me enseñó el otro. Pero ¿cómo? Usted siempre está hablando de hombres y mujeres que le enseñaron, pero nunca habla de Cristo. A mí hábleme de Cristo, no me hable de humanos. Hábleme de Cristo. Cuando usted a mí me habla de Cristo, entonces yo me estoy dando cuenta que hay algo muy importante en su vida. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, entonces somos personas totalmente diferentes. Hay personas, hermanos, que hasta el día de hoy dicen, es que a mí me pasó una vez, ve hermano, y eso hace 1000 años ya, es que a mí me pasó un hermano tal, y en ese tiempo, miren usted, hay gente que está viviendo del pasado, y Cristo no es pasado. Hay gente que está viviendo del pasado. Ok, pero si usted habla tanto de ese hermano, de esa hermana, ¿por qué usted no vive eso también? ¿Por qué no lo hace, mi hermano? ¿Por qué? Personas, hermanos, que están viviendo de un pasado, que viven como una gloria pasada y no han aprendido a vivir una gloria presente. ¿Cuántos están viviendo de una gloria pasada? ¿Cuántos están viviendo de una gloria pasada? Vivan una gloria presente. Cristo Jesús es presente. Por eso se lo digo, hermano, a mí no me venga a hablar de las iglesias, de religiones. A mí no me venga a hablar de determinado nombre. A mí hábleme de Jesucristo. Y cuando usted aprenda a hablarme de Jesucristo, entonces las cosas van a ser diferentes. Porque en Cristo Jesús encontramos salvación, en Cristo Jesús encontramos vida eterna. Ahora bien, el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 10 y el versículo 1, vea lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿quién era el que estaba llamando aquí? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, hay muchos que se creen profetas. Hay muchos que se creen apóstoles. Hay muchos que se creen capellán. Hay muchos que se creen, bueno, doña toda. Pero cuando ven un demonio, salen huyendo. Hoy por hoy, los que huyen son los famosos apóstoles, los famosos profetas. En aquellos tiempos eran los demonios los que huían. Hoy son los disque pastores, los disque profetas, los disque apóstoles, los disque maestros, los disque evangelistas. Esos son los que salen huyendo hoy. No son los demonios. Pero nosotros podemos ver algo muy importante, hermanos, acá. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se da cuenta, hermano? El poder que dio Jesús a sus discípulos. Ahora yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿es usted discípulo de Jesús? Si es usted discípulo de Jesús, algo de Jesús tiene que haber en usted. Si usted es chismoso, no es discípulo de Jesús. Si usted es sabio en su propia opinión, usted no es discípulo de Jesús. Algo bueno tiene que haber. Si usted es discípulo de Jesús, algo tiene que haber en usted de Jesús. ¿Qué es eso que hay en usted? ¿Qué es eso que hay en usted hoy? Seguiremos navegando en este lindo estudio. Dice que mátetes, que significa aprendiz y discípulo. Una persona que desaprende para aprender. Encontramos otra frase griega, paideia, que significa enseñar, discipular, incluyendo correcciones. ¿Se deja enseñar usted? ¿Se deja discipular usted? Pero quiere liderazgo en la iglesia. Pero usted quiere una posición en la iglesia. ¿Cómo es eso que usted quiere enseñar? ¿Cómo es eso que usted no se deja enseñar y quiere una posición en la iglesia? Y anda buscando cómo apuñalar a medio mundo para que usted le dejen esos puestos. Anda buscando cómo ponerle el pie en el cuello a medio mundo para usted quedarse con esos puestos. Usted no es un discípulo. No se equivoque, usted no es un discípulo. Usted lo que es un sicario encubierto. ¿Cuántos sicarios encubiertos hay dentro de la iglesia ahora? Qué terrible situación, hermano Mau. Qué terrible situación es esta. Y cómo necesitamos que se levanten hombres y mujeres que sean discípulos del Señor. Y dice acá que Jesús le dio poder a sus discípulos sobre los espíritus inmundos para que los expulsaran, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se da cuenta, hermano? Homicidas. ¿Y quién es un homicida? A ver, Mao, dinos qué es un homicida. Dinos ahí, Mao, en el muro, qué es homicida. O alguien que se atreva a decirnos qué es un homicida. El verdadero discípulo está dispuesto también a que lo corrijan. Un discípulo verdadero se deja corregir. Se deja corregir. Y si no se deja corregir, entonces no es discípulo. Un verdadero discípulo, hermanos, es humilde.
uno que le quita la vida a otro. Por eso fue que yo usé la palabra sicario. Ese es un homicida, uno que le quita la vida a otro. ¿Hay de este tipo de gente dentro de la iglesia? Claro que lo hay. Claro que lo hay, hermano. Hay cuántos homicidas hay dentro de la iglesia. Encubiertos, se ponen, como digo yo siempre, hermano, en todos los estudios, usan la capa de torero, la chamarra, Lupita. Lupita sabe qué es chamarra. Bienvenida, Lupita Reyes. Se ponen la chamarra de torero, Lupita, para presentarse como un discípulo. Y lo que son homicidas. Homicidas es lo que son. Se necesitan hombres y mujeres que sean discípulos de verdad, que amen a Dios sobre todas las cosas, que amen a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Hechos capítulo 7 y el versículo 22. Y Moisés, vea lo lindo de eso, hermano. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría del gobierno egipcio. Moisés fue instruido por los egipcios. Un hombre bien preparado en cuanto al intelecto. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Ve, hermanos, tome nota, porque yo sé que hay muchos predicadores que dicen de que Moisés se trababa para hablar. Yo sé que hay muchos predicadores que dicen que Moisés se trababa para hablar. Hay muchos predicadores que hasta da vergüenza escucharlos diciendo que Moisés se trababa para hablar. Se lo voy a volver a leer, hermanos. Hechos capítulo 7 y el versículo 22. Tome nota para que ya no le ande creyendo a cualquier cosa que anda ahí diciendo mentiras. Perdóneme por hablar así. Hechos 7:22. Y Moisés fue instruido en todas las sabidurías de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Hechos 7:22. Yo sé que ahorita hay muchos que se están preguntando, pero entonces ¿por qué dice que era tanto para hablar? Es que Moisés tenía el conocimiento de los egipcios, no el conocimiento de Dios. Hay muchos que hoy tienen conocimiento del mundo, pero no el conocimiento de Dios. Moisés sabía cómo hablaban los egipcios, pero no conocía el lenguaje de Dios. Hay muchos dentro de la iglesia, Lupita, de que no conocen el lenguaje de Dios. Hay muchos dentro de la iglesia que te llegan hablando como si estuvieran allá en el mundo, como si estuvieran en el mundial, pero no te hablan como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Ese es el problema que está pasando en la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI. No hay cambio, te hablan igual, y que es para ganármelo. ¿Cuál ganármelo? No sea hipócrita. ¿Cuál ganármelo? Que por eso es que usa ese vocabulario vulgar. No es para ganárselo. Es porque usted así es. Nadie puede dar de lo que no tiene, Lupita. Nadie puede dar de lo que no tiene. Todos damos lo que tenemos y hablamos de lo que hay dentro de nosotros. No me venga con hipocresías. Cada quien da de lo que tiene. Es eso lo que pasa. Es eso lo que pasa, Mao. Yo no voy a venir, maestro, hablando igual que aquellos que están allá afuera. Es que es para ganármelo, para que entren. No, mi hermano. No, mi hermano. No se equivoque. No se equivoque. Usted que viene a decirme que va a cambiar poco a poco, no sea mentiroso también. Moisés por eso le dijo al Señor, Señor, yo no puedo. Moisés fue muy honesto con Dios. Y aunque Dios lo sabía todo, Moisés fue honesto con Dios y le dijo, Señor, yo no puedo. Yo soy tardo para hablar. Otras versiones dicen, yo soy tartamudo. ¿Qué fue lo que quiso decir Moisés? Señor, yo no entiendo el lenguaje tuyo.
Yo sé hablar como egipcio, me crecí con los egipcios, me formé con los egipcios, soy un egipcio y los egipcios fueron los que me instruyeron. Conozco las leyes egipcias, mas no conozco las leyes de los hebreos. No sé hablar como un hebreo. Eso fue lo que quiso decir Moisés. No es que él se trababa para hablar. Le vuelvo a leer 7:22 de Hechos. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Era un hombre que conocía verdaderamente el intelecto, pero no conocía el lenguaje de Dios. Por eso le dijo: Señor, yo no puedo, yo no sé hablar. Moisés fue sincero con Dios. No sé hablar. Y entonces Dios, como sabía quién era Moisés, le dijo: Moisés, no se preocupe, yo le voy a poner a su hermano Aarón. Su hermano Aarón se ha crecido con los hebreos. Hasta ahora, Mau. Bueno, Mau, échese en el bolsillo, papito, y eso no lo olvide, ¿verdad? Ok, Mau, no se lo olvide, Mau. Alguien por ahí dijo: me arruinaron la infancia. Imagínate, Mau. Entonces, hermanos, algo importante en esto. Entonces le dice Dios: bueno, Moisés, no se preocupe, ahí está su hermano Aarón. Su hermano Aarón creció con los hebreos, se crió con los hebreos, conoce el lenguaje de todos. Entonces yo le voy a poner a Aarón para que sea su intérprete. Ahora, cuando usamos la palabra intérprete, ¿qué quiere decir? Mauricio habla mandarín y yo a duras penas medio mastico el español. ¿Me está entendiendo? Lupita habla inglés y yo ni siquiera sé qué es inglés. Por eso le dijo Dios: te voy a poner a Aarón para que sea tu intérprete. Tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le hablará al pueblo. ¿Me está entendiendo? ¿Se da cuenta lo que es un discipulado? Pero Moisés ante todo le dijo: Señor, yo no puedo. Hay gente que llega y le dice: Mauricio, yo puedo, deme ese cargo a mí, yo puedo llevarlo. Yo estaba diciendo que lo dejara, yo estaba diciendo que Lupita dejara ese cargo. A ver, démenlo todos a mí. Lo entregó Pedro, lo entregó Juan, lo entregó Juana. Denme esos cargos a mí, yo los quiero llevar todos. Hombre, si no puede ni con su propia vida, va a poder con los demás. A eso se estaba refiriendo, hermano. A eso fue que se refirió. Por esa razón fue de que él le dijo: bueno, entonces te voy a poner a tu hermano Aarón, él será tu intérprete. Yo te hablaré a ti, porque a ti fue que te llamé. Nunca olvide eso. Yo te hablaré a ti, Moisés, porque yo fui que te llamé. Y tú le hablarás a Aarón, y Aarón le hablará al pueblo. ¿Se da cuenta lo que es un liderazgo? ¿Se da cuenta la disciplina de la iglesia, hermanos? Eso es disciplina. ¿Sabe usted? Eso es disciplina. Todo viene por orden. ¿Qué fue lo que dije? Todo viene por orden. Dios le hablaba a Moisés, Moisés a Aarón y Aarón al pueblo. Eso es disciplina. Entonces venía un orden, todo era ordenado. Eso es disciplina. Por eso nada se podía hacer si Moisés no era el que daba la inducción. Nada se debía hacer porque era él el que daba la inducción. ¿Se da cuenta, hermano, qué bonito es esto? Ahora vamos a ir a Hebreos. Vaya conmigo, hermanos, a Hebreos. Este es rico, Mau. Esto es rico poderlo entender. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a ver el versículo 6 al 10. Y vea lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué cosa? Porque el Señor al que ama disciplina. Y ahora aquí se va a dar cuenta usted, se va a dar cuenta lo que hacen los pastores hoy, que la disciplina para ellos es un azote, es un castigo.
se va a dar cuenta lo que dice el escritor de Hebreos, que estos pastores están totalmente perdidos. Perdónenme, pero están perdidos. Porque el Señor al que ama disciplina. Ya vimos que la disciplina es orden, la disciplina es hacer las cosas correctas, la disciplina es hacer todo ordenadamente bajo esa ordenanza que se dio, valga la redundancia. Porque el Señor al que ama disciplina, ojo, y azota. El azote ya es el castigo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Se da cuenta que hay dos cosas? Primero la disciplina y después el azote. Pero hoy, ¿qué es lo que hacen los pastores? Azotan y no disciplinan. ¿Qué fue lo que dije? Los pastores azotan y no disciplinan. Pastor, si usted se atreve a quitarle los privilegios a una persona, es porque usted va a estudiar la Biblia con él, usted va a orar con él, usted va a ayunar con él. ¿Me está entendiendo? Si usted, pastor, no ora con esta persona que tiene observación, si usted no ayuna con esta persona que tiene observación, si usted no lee la Biblia con esta persona que tiene observación, entonces usted no está haciendo nada, señor pastor. Usted no está haciendo nada. Usted está perdido. Y está perdiendo al pueblo también. Eso es cierto, hermano Will. Qué difícil, ¿verdad? Mis hermanos, entonces, cuando nosotros entendemos las Sagradas Escrituras, nos estamos dando cuenta verdaderamente qué es lo que nos enseñan. Entonces, ¿qué es lo que se está enseñando? La disciplina es el orden. Ya vimos la disciplina de Moisés. Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba a Aarón y Aarón hablaba al pueblo. Eso es una disciplina, es un orden. Disciplina, orden. Y ahora dice el versículo 6 del escritor de Hebreos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Entonces, ok, ahora bien, aquel que toma por hijo entonces lo corrige, lo azota, lo castiga, porque lo ha tomado por hijo. ¿Se dan cuenta, hermano, la diferencia que hay? Se levantó medio rebelde y haciendo lo que quiere. Bueno, hay que prescindir de sus servicios y azotarlo. Pero vamos a empezar a hacer las cosas. Ok, tengo al hermano tal en observación. ¿Cuántos meses? 4 meses. Y esta persona que estaba en observación se perdió, llegaba una vez al mes, y cuando se cumplieron los 4 meses ya le volvieron a dar los privilegios. Nunca dio frutos de arrepentimiento. Nunca se dieron cuenta si oraba o no oraba. Nunca se dieron cuenta si leía la Biblia o no la leía. Nunca se dieron cuenta si ayunaba o no ayunaba. Y cuando se cumplieron los 4 meses le dieron los privilegios de nuevo, porque ya cumplió el castigo. Ay, que ya salió la disciplina. No, señor, esta persona nunca estuvo en disciplina. Esta persona lo castigaron como cuando se castiga al chiquito que no quiere comer. Cuando se castiga al chiquito, mi pastora Marjorie, que no quiere comer, entonces se le prohíbe el tele, se le prohíbe la pantalla, dije lo mismo, se le prohíbe el celular, se le prohíbe la tablet. Entonces, a este chiquito lo que hizo fue que se castigó. Nunca estuvo en disciplina, se castigó. Se le quitó todo eso para que comiera, para que hiciera las tareas. Algunas madres crueles que encierran al chiquito, lo meten bajo llave. Gente de la iglesia, usted piensa que le estoy hablando de cosas de que me han contado. He visto personas servidoras dentro de la iglesia, cogen al chiquito, lo meten en un cuarto oscuro bajo llave y le dicen: ahí te va a salir el mono. Sí, hermano, sí. Qué fuerte, ¿verdad, Mauricio? Qué fuerte, ¿verdad? Entiendo lo que dijiste. Entonces, mis hermanos, amén, mi pastora Marjorie, abrazos para ti y a tu esposito. Entonces, mis hermanos,
Este es un tema de nunca acabar dentro de la iglesia. Por eso es que el tema, hermanos, se llama. Vamos a ver si ustedes pueden leerlo. Me avisan si lo pueden leer. Sujeción. Sujeción a la disciplina de la iglesia. Sujeción a la disciplina de la iglesia. Le va a salir el coco, sí. Le sale el coco. Y tengo una sobrina que, Dios mío, cuando le mencionan el bendito coco, vieran cómo llora. Sí, a San Bárbaro, vieran ustedes. Entonces, hermanos, qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo es esto, hermano, cuando hablamos de la disciplina de la iglesia. Entonces, si usted puso a un hermanito en observación, ya le dije, usted tiene que leer la Biblia con él, orar con él, ayunar con él. Esta disciplina que se han llevado por año, hermanos, por año. No es que no va a servir, ya no va a tocar, ya no va a predicar, ya no va a cantar. 2 meses, 3 meses, 4 meses. 5 meses, 6 meses, 1 año. ¡Wow! ¡Qué pastor ese! Hay que tenerle miedo a la disciplina del pastor. Porque cuando pone la disciplina son 6 meses, es 1 año de disciplina. No, lo que le quitó fueron los privilegios, porque esta persona se congregaba 1 vez al mes. Y llegaba por el compromiso, porque estaba buscando que lo pusieran de nuevo a servir. Pregúntele cuántas veces ayunó. Pregúntele cuántas veces oró. Pregúntele cuántas veces leyó la Biblia. Pregúntele. Uno, le baja la vista. 2, se queda. Se trabó todo. El trabado es usted, nunca fue Moisés. Se trabó todo, nunca dio una respuesta. Porque usted lo que está haciendo es castigando, no es disciplina. Pero hasta el día de hoy se le ha dado un mal uso a la disciplina y una mala interpretación. Y hasta el día de hoy hay muchos maestros que en vez de enseñar a la gente para que siga adelante, lo que están haciendo es remontándolo más, perdiéndolo más, porque no estudian para poder enseñar. Corren a Google para ver qué les dice el profesor Google y de ahí se agarran para empezar a enseñar a la gente. O agarran a cualquier persona, algún libro, cualquier escritor. Ni siquiera se dieron cuenta quién era este escritor para poder enseñar. Eso es otra cosa que tienen que tener los maestros. Tienen que tener mucho cuidado. Si usted va a hablar de un escritor, sepa primero de dónde viene este escritor. Cuáles son los principios, cuál es el natalicio de este escritor. Sépalo, si no, no hable, mi hermano. Hablamos de Jesucristo porque sabemos que es el Señor, el dueño de todas las cosas. Hablamos del apóstol Pablo porque sabemos quién era el apóstol Pablo. Hablamos de Moisés porque sabemos quién era Moisés. Nos damos cuenta quiénes son estos hombres de Dios. Versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Se lo voy a decir diferente. ¿Qué hijo hay que su padre no enseñe? ¿Me está entendiendo? ¿Qué hijo hay que su padre no haya enseñado? ¿Qué hija hay que su madre no la haya enseñado? Y si su madre no le enseñó, hubo otra persona que le enseñó, pero sí la enseñaron, la disciplinaron. Versículo 8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos
y no hijos verdaderos. El hijo verdadero es disciplinado. ¿Qué fue lo que dije? El hijo verdadero es disciplinado. Es una persona bien formada y ordenada. Versículo 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. ¿Está entendiendo usted? Tuvimos hijos terrenales, padres terrenales para disciplinarnos, para enseñarnos. Y los respetábamos, dice por acá el escritor de Hebreos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Necesitamos, hermanos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser enseñados, necesitamos todos los días. Segunda carta de Timoteo. Segunda carta, hermanos, de Timoteo, capítulo 3. Y el versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, todo discípulo es un aprendiz. Todo discípulo, hermano, es un aprendiz que debe ser instruido y corregido con firmeza. Si es necesario, como parte del proceso de discipulado, la disciplina, pues hay que entenderla como algo necesario para nuestro crecimiento espiritual, como una ayuda en nuestro anhelo de llegar a ser semejante a Cristo y como expresión del amor de Dios por medio de la iglesia, cada hijo suyo. Vea lo que nos dice, hermanos, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 y el versículo 5 al 11. Vea lo que nos dice. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Usted está entendiendo esto? Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando por Pedro. ¿Está haciendo esto usted hoy? Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de él, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Pedro estaba bien cuidado. Y he aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Vale la pena servirle a Dios, ¿verdad? Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía. El ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Pedro estaba confundido. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes,
y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Se da cuenta, hermano, que vale la pena servirle al Señor? Y usted puede seguir estudiando ahí la historia de Pedro. ¿Por qué no debemos menospreciar la disciplina del Señor? Porque cuando nosotros apreciamos esta disciplina, hermanos, entonces Él está con todos nosotros. Versículo 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Pero el ángel ya lo había sacado. ¿Para qué somos disciplinados? ¿Por qué es necesario que haya orden en nuestras vidas? Para tener el respaldo de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es la promesa si nos sometemos a la disciplina del Señor, aunque sea dolorosa? ¿Cuál es la promesa? Pedro estaba encarcelado. Pero Dios, aunque él estaba encarcelado, pero Dios envió a su ángel. Él estaba encarcelado, pero Dios envió a su ángel para que lo sacase de ahí. Hermanos, vale la pena que seamos disciplinados. Vale la pena, hermano. Vale la pena ser un discípulo de Cristo. Vale la pena, hermanos, ser un hijo de Dios. Vale la pena recibir esa corrección, hermanos, de parte de Dios. Vale la pena que seamos hombres y mujeres que estemos dispuestos a aprender todos los días. Vale la pena. Así es que, mi hermano, mi amigo, de esta forma llegamos a la parte final de este programa. Le esperamos en un programa más. Llegamos también, hermanos, hoy damos por finalizado lo que es la demanda del discípulo. Llegamos a la parte final, hermano, de este estudio, las demandas del discipulado. Continuaremos, hermanos, con un nuevo tema, y ese nuevo tema se llama el costo del discipulado. Cuesta ser un discípulo también, y lo que tiene que pasar un verdadero discípulo. El costo, gracias, Mau, el costo del discipulado. Continuaremos con ese otro tema. Vean los temas que hemos venido dando. Las personas que necesiten este material, hermanos, los que necesiten este material, hermanos, con todo gusto, hermanos, se los hacemos llegar a su país de origen. Con todo gusto, hermanos, se lo hacemos llegar. Empezamos lo que es las demandas del discipulado. Con eso empezamos con las demandas del discipulado. Así es que, hermanos, fue una tarea ardua que llevamos en todo este tiempo. Entonces, hoy terminamos ya con las demandas del discipulado. Llegamos a la parte final y después continuaremos con el costo del discipulado. Con ese tema continuaremos esta semana que ya iniciamos, el costo del discipulado. Así es que, hermanos, ha sido todo por hoy. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Será hasta un próximo programa, si Dios así nos lo permite. Bendiciones. Pastor Antonio Reyes. Para ponerte en contacto conmigo, escríbeme al correo electrónico antonyjeff@hotmail.com, al WhatsApp +506
86691384 o al Facebook Antonio Reyes o sígueme en el canal de YouTube Pastor Antonio Reyes. Levántate y resplandece.